Continuamos meditando este hermoso Evangelio de San Mateo, donde en una primera impresión pareciera ser que Jesús se alegra de esta realidad. Dice: Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Es como que hay una contraposición a los humildes, a los sencillos. Y en realidad no es así, sino que habla de esta cierta soberbia, en la cual una persona no se deja interpelar por Dios. Cuando existe la soberbia en el corazón del hombre, cuando existe ese pecado raíz, llamamos nosotros, ese pecado capital del cual se desprenden otros pecados, como la ira, el enojo, la bronca, el odio, impide ver esta realidad de Dios en la vida de cada uno. Jesús le dijo: te doy gracias, Dios, por haber ocultado estas cosas. De alguna u otras palabras más, palabras menos, pareciera ser que Jesús se alegra con esta realidad. Pero en realidad nos muestra también este final: sí, Padre, porque así lo has querido. Muchas veces nosotros caemos en esa tentación de buscar el por qué acontece esto, por qué sucede lo otro, por qué a mí, por qué ahora, justo en esta situación, y nos llenamos de interrogantes. Y tendríamos que tener muy presente esta parte final: sí, Padre, porque así lo has querido. En otras palabras, porque es tu voluntad. Entonces, para ir reflexionando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿cuáles son esas cosas, entre comillas, ocultas de Dios para conmigo, en mi vida? ¿Cuáles son esas cosas que yo no las comprendo? Y difícilmente las comprenda hasta que llegue ese hermoso momento de sentarme frente a Jesús Eucaristía, en el sagrario, en la adoración al Santísimo, en la misa, o por qué no antes de dormir, ahora en casa, en la habitación, en lo secreto. Y el Señor, que ve lo secreto, nos recompensará. ¿Cuáles son esas cosas que por ahí yo no comprendo? Quizás por el simple hecho de que este pecado raíz, la soberbia, también reine o haya dejado algún cierta raíz pequeña en nuestro corazón, un cierto vestigio, un cierto algo en nuestra alma que todavía no lo podemos matar o no lo podemos arrancar. ¿Cuáles son esas cosas, entre comillas, ocultas de Dios, en las cuales yo también me tendría que ocultar en Dios para poder comprenderlas? Ocultar en el sentido de tomar distancia, retirarme, verlo, orarlo, rezarlo. Realidades que se nos escapan de nuestra vida. Sí, Padre, porque así lo has querido. Esta hermosa voluntad de Dios que la repetimos todos los días en la misa, y sé que muchos de ustedes al iniciar el día, al terminar la jornada, que se haga tu voluntad. Y sabemos que en esa voluntad de Dios encontramos nosotros nuestra paz, nuestra serenidad, nuestra seguridad, porque es en esa voluntad donde nosotros nos afianzamos, es en esa voluntad donde nosotros nos recostamos. Por otro lado, si esto lo vivimos bien, si esto lo vivimos de buena manera, vamos a experimentar dos realidades en nuestra vida. Por un lado, que esta realidad del mal, y vamos a ver que quizás el mal que nos acecha en nuestra vida o en lo cotidiano del día a día no va a lograr que nosotros perdamos la paz. Y por otro lado, también la parte buena. Si vivimos el bien en el día a día, vamos a experimentar que este bien tampoco me va a alejar de Dios. Ya sea por vía negativa, el mal, o por vía positiva, el bien, vamos a ver que nuestro corazón está fijo en el Señor. Y como dice el Salmo, un corazón fijo en el Señor no teme ni siquiera las malas noticias. ¿Cuáles son entonces estas realidades que se me presentan en el día a día, en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo? Hoy de manera particular meditamos otra parte de nuestra vida de la cual sabemos que tarde o temprano nos vamos a encontrar, que es la muerte. Por eso llevo hoy este color morado, que nos hace reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra interioridad, sobre nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que tendría o qué es lo que llevo hoy si me presento ante el Señor? ¿Qué es lo que presento? ¿Cuáles son esas valijas de buenos actos, de buenas acciones, de comprensiones? Sabemos muy bien que el fruto no cae lejos del árbol, así que ¿qué es lo que yo estoy dejando también para el resto, para los que me rodean? Sabemos que la muerte no es el fin
de algo, sino el comienzo de esta vida frente a Dios. Sabemos que nuestra vida en la muerte cambia. Vamos a pedir entonces al Señor que nos ayude a vivir, a reconocer nuestras limitaciones, para saber también que no podemos vivir corriendo tras el viento, o no podemos vivir desconforme con las realidades que nos toca, que tenemos que atravesar, porque eso también es un signo de soberbia, el no conocer la limitación de cada uno, lo cual nos lleva a estar siempre tristes porque no logramos lo que queríamos, o nos lleva a estar desanimados porque no salió, pero no de la manera que esperábamos, y nos ayuda en definitiva a poner la confianza en nosotros mismos y no en Dios, donde reside nuestra paz, nuestra serenidad. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a crecer día a día en esta hermosa humildad, que nos ayude a crecer en la relación con Cristo y de esta manera estar al servicio de quienes nos rodean. Ave María Purísima.